todos ustedes. Estamos en nuestra siguiente sesión sobre la presentación del libro El Código Boxer, edición moderna de un manuscrito del siglo XXI, Perspectivas Ibéricas del Este y Sureste de Asia. Voy a leer primero las semblanzas del presentador y de las comentaristas y después daré pie para que el presentador inicie. El presentador es el doctor Luis Abraham Barandica Martínez. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversas publicaciones, como por ejemplo Viajes y Andanzas de un misionero español en Asia en el siglo XVII. Imparte las asignaturas en la Facultad de Filosofía y Letra de la UNAM de Historia de Japón 1, Historia de Japón 2, Seminario de Investigación, Historia Mundial, Globalidad y Eurocentrismo 1 y 2. Entre otras publicaciones tiene la valoración de los funcionarios como informantes iniciales de China bajo la dinastía Ming en el ámbito ibérico. La doctora Mariana Escalante, ella es una doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Ella se acaba de incorporar como profesora de tiempo completo al Centro de Relaciones Internacionales en su programa de incorporación de jóvenes académicos. Es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín, en donde todos los cursos y su tesis y defensa fueron en chino. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Becas del Gobierno chino. Trabajó como editora y creadora de contenidos en español, chino e inglés en la Oficina Regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua. Ha impartido clases de mandarín en el Instituto Confucio de la Ciudad de México, en el Instituto Confucio y Centro de Enseñanzas de Lengua Extranjera CELE de la UNAM, así como en la Casa de China de la Universidad Autónoma Metropolitana. También fue profesora responsable del curso China, Lengua y Cultura, impartido en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Es miembro del Grupo Académico de Trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Sus líneas de investigación se centran en la relación China-México, política exterior, sociedad china contemporánea, perspectivas mutuas entre China y México, la enseñanza de chino, entre otras. La doctora Yolot González Torres, ella es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología y posgrado en la Universidad de Delhi, India. Desde el 2015 es investigadora emérita de la Dirección de Etnología y de Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Fue secretaria ejecutiva de la Escuela de Antropología de la Universidad Iberoamericana de 1960 a 1963, directora del Centro de Estudios Asiáticos de la misma, de 1962 a 1963, curadora de la sección de Asia del Museo Nacional de las Culturas, en 1965-1972, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios Orientales de la UNAM, 1966-1967, directora del Departamento de Etnología y Antropología Social del INAH, 1977-1983, directora del Museo del Carmen del INAH, 1983-1993. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, daría la palabra al doctor Luis Abraham. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues evidentemente agradecer la invitación de la doctora Virginia Valdivia y el doctor Carlos Uscanga. Sí, es un gusto estar aquí en la aula virtual de conferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y en el Facebook, me parece, de Centro de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Y obviamente el tema que nos acoge hoy pues, es la presentación del libro, de una edición moderna de un documento del siglo XVI. Entonces estamos hablando de un elemento histórico. Entonces yo les acabo de poner unas imágenes, espero si las puedan compartir. ¿Sí? Y obviamente una de las cosas importantes sería
Pues entender que este proyecto pues no es un esfuerzo individual, sino que empezó como un esfuerzo colectivo en un seminario, taller general. Sí, esto fue muy importante porque encauzaba el esfuerzo de los y las alumnas en la iniciación de la investigación y eligieron una forma de, digamos, abordar el trabajo de ecdótica y de paleografía y optaron por trabajar el códice Boxer. Obviamente no se concluyó en un solo año, tardó bastante en concluirse y obviamente está el agradecimiento en las primeras páginas, ¿no? Obviamente después de este primer acercamiento paleográfico se consultaron ediciones que ya se han hecho del material, principalmente muchas de ellas traducciones al inglés del mismo documento, y ahora pues voy a estar pasándoles, digamos, imágenes, ¿no? Estas serían las imágenes del documento. Y una de las cosas importantes que hay que mencionar es que en un primer momento tiene el nombre de Códice Boxer porque un investigador inglés fue quien lo compró. Sí, y pues obviamente como él es el que lo da a conocer de alguna manera en los ámbitos académicos, pues adquiere ese nombre, ¿no? Adquiere el apellido de quien compró el documento. Entonces no necesariamente que en un origen se haya llamado así, sino que pues lo adquirió por el nombre de quien, digamos, lo compró en una subasta, ¿no? Entonces esto sería el Códice Boxer. Está muy bien ilustrado, imágenes en color, ¿sí? Una de las cosas importantes que tiene es que hace este binomio entre el texto y las imágenes, ¿sí? Y evidentemente estas situaciones pues, nos permiten a nosotros acercarnos desde varias perspectivas. El objetivo de la edición moderna pues, fue acercar al neófito. ¿Por qué? Porque existen ya ediciones críticas, ¿sí? En última instancia, ediciones, algunas con muchas notas, otras con un enorme esfuerzo para la traducción al inglés, ¿no? Y evidentemente respetando el documento original que está en español. Y la opción que se eligió fue precisamente la de dar una difusión un poco más amplia. Sí, un poco más amplia, es decir, para que las personas que están empezando a estos temas sobre el sureste de Asia se interesen, y pues por eso se eligió una edición moderna, ¿no? Una edición modernizada, y que ahorita es, digamos, la diferencia entre cómo aparece en el documento original y cómo aparece en la edición. Y simplemente es con ánimos de darle un poquito más de empuje a un arranque inicial, no con ánimos de una cuestión erudita, sino evidentemente el objetivo fue de divulgación. ¿Sí? Aunque evidentemente acompañado con un estudio introductorio en el cual se sugieren ciertas hipótesis de trabajo y de alguna manera una forma pedagógica de acercarse al documento. No es estrictamente una aportación solamente erudita, sino pensada también para una difusión en público amplio. Entonces, en esta cuestión, pues es muy clara y muy, digamos, pedagógica en la exposición. ¿Sí? Entonces, estas serían algunas de las ventajas. Ahora bien, una de las propuestas importantes es precisamente entender que este manuscrito es una copia de varios documentos en una ordenación miscelánea, es decir, una mezcla, una compendio, una situación de varios entornos geográficos, y la perspectiva que, digamos, se propone o se propuso para irlo entendiendo es precisamente el aspecto geográfico. Entonces, aquí yo listé los documentos que incluye este volumen misceláneo, es decir, los documentos o los textos que lo incluyen en relación a su espacio geográfico. Entonces vemos que está circunscrito a 3 espacios geográficos de la presencia ibérica en el este y sureste de Asia. ¿Sí? Principalmente uno centrado en lo que sería Manila y sus alrededores, en la isla de Luzón, otro centrado en Malaca y también en sus alrededores, que será una posesión portuguesa, y otro centrado en China, ¿no? Por un evento que probablemente tenga que ver con una presencia de un navegante español, que sería Luis Pérez Las Mariñas, en esta costa, y estuvo varios tiempos esperando buenas corrientes y pudo recuperar algún tipo de información. Entonces, estos serían los 3 elementos importantes de los sitios concéntricos, de los cuales hace referencia en los documentos que están ahí enlistados, ¿no? Entonces, este sería un mapa actual, para que nosotros identifiquemos en dónde estaría ubicado en nuestro entorno, y específicamente para que recordemos cuáles serían estos espacios geográficos de descubrimiento, corresponderían a un mapa actual del sureste de Asia, ¿no? Entonces, si ven, este sería el aspecto del sur de China y el sureste asiático, ¿sí? Ahí estaría el mapa actual. Esta cuestión obviamente nos conllevaría
a un análisis un poco más detallado con respecto a por qué se identifican cada uno de estos elementos geográficos en tales situaciones específicas en el mapa, pero pues, obviamente eso se va, digamos, a explicar un poquito en el texto, pero pues como era un estudio introductorio, y el estudio introductorio de toda obra que se edita tiene que abrir la puerta para las dudas, no necesariamente cerrar la puerta con una investigación concluida, entonces es un texto más de apertura que de cierre, y entonces en ese sentido sí sería muy importante pues que lo que se contemplara a la hora de revisar el trabajo. Obviamente está muy ilustrado el documento, ¿sí? Se hacen muchas ilustraciones, aquí yo puse algunas, para que más o menos lo vayan, digamos, visualizando, conociendo, y pues por cuestión de premura, pues no voy a explicarlas, solamente las voy a mostrar, y pues los invitaría a revisar el libro. Ahora bien, muchos de los elementos pues están muy bien ilustrados, muy bien, ya digamos, algunos autores también ya los han identificado, otros están por identificarse. Es un texto que de alguna manera se sigue trabajando. En época reciente, en la última década, se han editado tres ediciones del documento y un libro de análisis. Las primeras ediciones, o la primera edición con traducción al inglés va a ser de 2015, editado por Brill. En 2018, una en España, a cargo de Isaac Donoso, y digamos, esta sería la del 2019, ¿no? Donde cuando precisamente se publicó en el 2019, y pues evidentemente por las cuestiones que del todo conocidos, pues se presenta hasta el 2021. Y esas serían las tres ediciones del documento. Un libro precisamente que analiza algunos aspectos importantes del manuscrito sería también editado en el 2020, precisamente en España, ¿no? Coordinado entre otros, por Manuel Ollé. Entonces, este sería un documento que recientemente ha tenido mucha atención, y pues tal vez se entiende porque evidentemente una de las enormes ventajas que ahora estamos trabajando casi todos en línea es que el documento se encuentra precisamente disponible, ¿sí?, en la Universidad de Indiana, en su portal de biblioteca digital, y eso nos permite a nosotros, los investigadores o a los interesados en general, a poderlo consultar directamente. Obviamente yo sugeriría, ¿no?, pues para aquellos que tengan experiencia en la paleografía, pues que puedan ir directamente al documento. Para aquellos que quieran introducirse y iniciar, pues pueden consultar precisamente esta edición moderna, modernizada, con puntuación y ortografía un poco más acostumbrados los lectores actuales, pues entonces esto sería de mucha ayuda, ¿no? Muchos de los elementos evidentemente solo se pueden esbozar en un estudio introductorio, ¿no? Pero una de las cosas importantes es que esta cuestión del binomio entre texto y escritura e imagen, pues es una de las cosas importantes que hay que contemplar en el análisis constante de este tipo de materiales, ¿sí? Aquí está un aspecto específico, ¿no?, ya en el trabajo ya publicado con respecto al binomio que está refiriendo. Porque evidentemente no es una perspectiva de ilustración, sino de una cuestión de entendimiento en varios niveles, ¿no? Tal vez una de las cosas acertadas de poderle haber dicho o nombrado códice es precisamente esta situación. No necesariamente estoy diciendo que sea un códice como los estudios prehispánicos lo han trabajado, ¿no? También con respecto a la autoría y a las composiciones, pues como es un texto misceláneo, pues hay bastantes autores, muchas de ellas por desgracia son anónimas, hay posibilidad de quién sea su autor, pero no está, digamos, textualmente comprobado. Entonces esto ocasiona pues que nosotros tengamos todavía muchos espacios en blanco y posibilidades de investigación y de estudio con respecto al material que se enseña, ¿no? Entonces, esta sería alguna de las formas de una presentación sumamente, digamos, impresionista. Podemos nosotros mencionar pues, que es muy importante el hecho de que esté de manera digital. En la actualidad, pues, casi todas las investigaciones tienen que ir a recurrir a medios digitales. Y una de las cosas importantes es que con forma de medios digitales, pues evidentemente la publicación está disponible a descarga gratuita en el portal de Palabra de Clio, ¿sí? Un poquito Palabra de Clio es una asociación civil, ¿sí?, fundada por egresados de la carrera de Historia del SUA de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Y evidentemente han llevado un esfuerzo muy importante, una vida colectiva bastante activa, ¿sí? Y esta sería, digamos, la forma en que ustedes podrían acceder al libro de manera gratuita en la página de Palabra de Clio.
Entonces, con esta, digamos, exposición breve, brevísima, pues daría por terminada mi colaboración y presentación en esta primera etapa, y pues ya le regresaría la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barandica. Ahora daríamos la palabra a la doctora Mariana. Les recuerdo nada más que tanto la doctora Mariana como la doctora Yolo tienen un máximo de 15 minutos, o sea, calculen su participación entre unos 12, 15 minutos máximo para que nos dé tiempo de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, doctora Mariana. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos por acompañarnos y bueno, y agradecer igualmente la invitación a la doctora Virginia Valdivia y al doctor Carlos Uscanga por haberme invitado a comentar este libro. La verdad es que me siento muy afortunada y muy honrada de haber consultado con detalle esta obra, este estudio del doctor Luis Barandica, pues creo que nos permite comprender mucho más que los acontecimientos de la época que ocurrían a finales del siglo XVI en el sudeste asiático, en Filipinas específicamente, aunque toda la dinámica regional, como lo mostró Luis en el mapa, creo que nos permite entender cómo eran las costumbres asiáticas, cómo era los mitos de los cuales Luis habla en la primera parte también del texto, los mitos de aquella época, la vestimenta, qué tipos de etnias convivían en un mismo espacio, las costumbres, en fin, es un estudio de las relaciones etnográficas, históricas y geográficas de cierta forma de la región, pero lo más importante creo es que nos hace este acercamiento a través de los ojos españoles, cómo es que veían a estos grupos, ¿no? Porque evidentemente tiene un alto valor histórico y que se ve justamente la visión europea de lo que ocurría en esta región, ¿no? Bueno, a reserva de las imágenes que eran también, que se cree por ahí que eran los que dibujaban estas imágenes eran más bien mestizos, los Anglais, ¿no? Que eran estos mestizos chinos, filipinos, o bien algún chino, no se sabe bien, ¿no? Más que describir el estudio, que ya lo hizo de manera muy breve, como dice el doctor Luis Barandica, en realidad yo quisiera compartir con ustedes 4 reflexiones o 4 puntos que a mí me evoca la consulta de este texto, ¿no? En primer lugar, mi reconocimiento y admiración por la titánica obra de transcripción y del estudio paleográfico del códice. De veras, se pudo compartir de manera muy breve, pero si ustedes consultan el texto original, es sumamente difícil de entender, ¿no? Sobre todo, bueno, para los que no somos expertos en la paleografía. Y a pesar de que está en español, digamos, el haber realizado toda esa labor, la verdad es de admirarse. Y sobre todo también la aportación de este análisis del documento, esta contextualización, la interpretación, creo que también vale la pena mucho recalcar, ¿no? Ya Luis dice que bueno, fue un trabajo de varios años, ¿no? Un trabajo colectivo, pero creo que es bastante modesto al decir que es una obra así, no erudita, porque la verdad es que hace falta reconocer la importancia de este trabajo, ¿no? Yo me acompañé, al momento que consultaba el estudio de Luis, me acompañé con el texto original, ¿no? Consulté la obra que él nos refiere en la Biblioteca Digital de la Universidad de Indiana y bueno, y lo disfruté más todavía y me hizo valorar todavía más este documento, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo también, como él comentaba, la primera versión modernizada en español, ¿no? Porque hay muchas otras versiones que se hacen en inglés, ¿no? Sobre este códice, y siendo que a pesar de que su idioma original fue el español, es la primera vez que hay un acercamiento más, como dice Luis Barandica, hacia el público un poco más general, aunque yo diría que es para un público bastante especializado porque son temas difíciles de asir, ¿no?
Mi segundo punto sería bueno, sobre el códice en sí, ya lo menciona, no quiero andar mucho en ello, ya lo menciona el autor de este estudio que fue recuperado por este historiador británico, ¿no? Y por eso viene el nombre de Boxer. Se pudo haber llamado el Códice de Manila o incluso el Códice das Mariñas, que fue el gobernador, ¿no? de Filipinas en esa época. Entonces, bueno, y recalcar también la importancia de este códice, puesto que en ocasiones incluso se le equipara al Códice de Mendoza, ¿no? Sobre la conquista de México. Entonces, creo que hace falta resaltar tanto el valor de este documento, ¿no? Ese sería, digamos, el segundo punto de dónde viene el códice, que bueno, ya habló de ello Luis, y para no tomar mucho tiempo, quisiera pasar al tercer punto de mis reflexiones y de lo que a mí me dejó la consulta de esta obra, es el valor histórico, ¿no? El valor histórico que tiene este documento, que si bien no se sabe con certeza quién fue el autor de todo, se cree que fueron varios autores, ¿no? Al mismo tiempo tampoco se sabe con precisión en qué periodo abarca la escritura de este códice, aunque bueno, hay muchos estudios que hablan sobre, que inicia en 1590, ¿no? Y se extiende un poco más, unas décadas más adelante, de principios del siglo XVII. Pero bueno, este se ubica 20 años después más o menos de que los españoles conquistan Filipinas, ¿no? Específicamente que destinan a Manila como esta capital colonial. Y Manila, la importancia de Manila, ustedes habrán escuchado, Manila fue este puerto de partida hacia Acapulco desde esta región, ¿no? El famoso galeón de Manila. Y cómo era pues sí, un punto de encuentro entre muchísimas culturas, ¿no? Creo que es importante conocer o consultar en alguna vez para los estudiosos de la historia de Asia a partir de la llegada europea, porque demuestra, si bien no de manera explícita, expresa los intereses de las potencias europeas en la región, ¿no? No solo en esta lucha por el comercio de las especias, sino en realidad por el control de rutas marítimas, etc. Y Manila, como lo mencionamos, pues era un puerto muy importante, ¿no? De encuentro y de comercio. Y por otro lado, como recalco, es el punto de vista español sobre esta región, ¿no? Para España se pudo haber sido como este puente potencial para expandirse todavía más allá, ¿no? Todas las potencias europeas, incluidas España, pues la joya de la corona, es decir, la intención que tenían era pues conquistar incluso China, ¿no? Primero el sudeste, luego irse hacia China, y su control pues significaba tener una mayor importancia en toda la región, ¿no? E incluso estas colonias se hubieran vuelto más importantes que las mismas colonias americanas, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que no se logró. Entonces el códice muestra estas ambiciones, y de qué forma las muestra: de que querían persuadir a su público, que posiblemente fue dirigido hacia Felipe II o hacia... pues sí, ¿no? Hacia el rey Felipe II o hacia los conquistadores de España, para convencer de todo lo atractivo que había en esta región, ¿no? Entonces, y bueno, y yo resaltando un poco el valor también de este trabajo, es que muchos de los títulos, como bien lo apunta el autor de este estudio, están en chino, ¿no? Y es muestra también de la imponente presencia de China en la región, y también de todas las culturas que llegaban a confluir en Manila, que se representan, como nos compartió en su presentación, en estas imágenes de distintas parejas, ¿no? de etnias tan distintas, donde se describe su aspecto, su piel, su vestimenta o no vestimenta, porque hay unos que no traen vestimenta, ¿no? Las joyas, los adornos e incluso las ocupaciones que se expresan ahí. Entonces, bueno, es esta forma de entender y de explicar por parte de ojos españoles esta realidad que ocurría en el sudeste asiático y en la dinámica en general comercial, cultural en el este de Asia, ¿no? Entonces yo creo que es de gran valor conocer este documento y este trabajo, y
Y bueno, y finalmente mi cuarto punto, y ya para terminar mi presentación, yo dejaría un poco me gustaría plantear unas preguntas al doctor Luis Barandica. Una de ellas es, bueno, que nos cuentes un poco más de este proceso, porque a mí la verdad es que me impresionó mucho el trabajo que se hace al respecto en esta interpretación paleográfica y sobre todo cómo llegaste a este códice Boxer, qué es lo que te llevó a estudiarlo. Y bueno, ya lo mencionabas un poco de cierta forma en cuanto a que se liberó de manera digital este documento, ¿no? Hace unos 10 años, o no sé, tú nos dirás, quizás tengas más certeza de la fecha, pero ¿cómo interpretas esta historia a partir de los intereses de la época actual? Es decir, ¿de qué nos sirve? ¿Por qué es importante redescubrir este códice y consultarlo? Y bueno, yo diría es la reemergencia de Asia y su relevancia que nos obliga a mirar su historia, ¿no? Pero me gustaría conocer tu interpretación y es una pregunta que igual dejo al aire y también para la doctora Yolot, que seguro también podrá compartirnos grandes ideas sobre este texto. Entonces, pues muchas gracias e igual invito a todas y todos a consultar este documento que es maravilloso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Ahora daríamos la palabra a la doctora Yolot. No sé si puede reactivar su micrófono. En la pantalla de Zoom, en la esquina inferior del lado izquierdo, va a encontrar como un... ya lo tiene. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Ya me escuchan? No. Sí, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, sí. Perdón porque estoy bastante analfabeta en estas cuestiones digitales. Es más, estoy trabajando a través de una tableta porque ya dejé la computadora, entonces me van a perdonar todos este tipo de errores. Obviamente me sentía yo mucho más a gusto de una manera presencial, pero hay que acostumbrarse, ni modo. Bueno, en primer lugar, agradezco al doctor Barandica la posibilidad de haber tenido acceso a este interesante libro. Igualmente agradezco a Palabra de Clio y al doctor Cho la labor de divulgación sobre temas de Asia que está llevando a cabo. Este hermoso volumen, algunas de las cosas que voy a decir quizá ya las mencionó el doctor Barandica, pero bueno, como ya las tengo escrito, de una vez aprovecho. Entonces, este hermoso volumen fue rescatado por el historiador inglés Charles Ralph Boxer, quien lo compró en una subasta en 1947, y de ahí viene el desconcertante nombre de Boxer. Y digo desconcertante porque este nombre invita a imaginarse muchas cosas, desde luego un perro o la rebelión de finales del siglo XIX y principios del XX de un grupo de chinos, pero menos un conjunto de manuscritos escritos en español sobre el sureste de Asia en el siglo XVI. De hecho, es uno de los pocos manuscritos escritos en español sobre esta parte del mundo que el mismo doctor Boxer ubica en Manila en el siglo XVI, aunque como aclara el doctor Barandica, también cuenta con caracteres chinos, hanzi y extraordinarios dibujos que desafortunadamente, me imagino, porque hubiera subido mucho el costo de la edición, no están en los colores originales en el libro mismo. Un ejemplo de estas imágenes que ya hemos visto en la pantalla es la portada del libro con la que también se inicia el relato del códice y que es un galeón en su viaje de Acapulco a Manila. El códice ya había sido publicado por el mismo Boxer, pero en una traducción en inglés, y aunque la editorial Brill publicó una bilingüe, la presente ha sido paleografiada con un intento de modernización del lenguaje por el doctor Barandica. Las imágenes han sido sujetas a un análisis pormenorizado con un intento de ubicación de su origen, mencionando 3 posibles documentos chinos, pero también concluye que existe un enigma
en cuanto a la fuente de donde se extrajo. En la reproducción de las imágenes en esta edición del códice, Barandica las hace corresponder con el texto que las acompaña o que las explica en el documento. Además, incluye un mapa con la posible ubicación de los pueblos mencionados en el texto. En relación a esta, yo le voy a hacer una sugerencia. Esta obra, en palabras del doctor Barandica, ofrece por primera vez una versión completa, directa, en español, asequible para el neófito y útil para el experto. El documento, según nos dice el doctor Barandica, fue escrito a finales del siglo XVI, un periodo muy interesante, pues los portugueses eran los dueños de los mares de Asia y los españoles acababan de apoderarse de Filipinas. Y en varias de las crónicas vemos la clara intención de apropiarse de toda Asia. Todavía no llegaban los ingleses, los holandeses y al fin los franceses para apoderarse de estos reinos. Perdón. El manuscrito, que incluye 34 documentos, fue escrito por varios autores, aunque no se sabe exactamente quiénes fueron la mayoría de ellos. Pero desde luego están 2 cartas del obispo de Malaca, don Joan Rivero Gallo, dirigidas a su majestad, seguramente Felipe II, y otra al gobernador de las Islas Filipinas, ambas fechadas en 1595, y una más de Fray Gregorio de la Cruz, dirigida al mismo gobernador de las islas, pero fechada en 1594. También está la relación de la Nueva Guinea de Miguel Rojo de Brito. Barandica señala que las primeras 6 relaciones del manuscrito, producto de un solo autor no identificado, obviamente se refieren a islas de Filipinas. Empiezan con la relación de la isla de los ladrones, cuya ubicación y por el nombre realmente me dejan intrigadas. No veo bien dónde están. Las siguientes relaciones tratan sobre Borneo, donde se recuerda la expedición de pillaje del gobernador de Filipinas, Francisco de Sande, y la inexplicable breve descripción de las Molucas, que junto con Ternate fueron la fuente principal de la especiería y cuya posesión se disputaron posteriormente, sobre todo ingleses y holandeses. Pues, además, hubo una matanza terrible ahí de holandeses, de indonesios e ingleses. Barandica informa que en 1606 sucedió la conquista de la vecina isla de Ternate. Como dato curioso se dice acerca de esta isla que las mujeres de las Molucas son de buena estatura, gordas, frescas, hermosas y muchas de ellas blancas. Es de lo poco que se dice acerca de las Molucas. En este mismo grupo se incluye la relación de los jabos, también muy breve, pero en la que mencionan la famosa arma de esta isla de Bali, el kris. Y el término importante, amuco o amok, que es un nombre que procede de la palabra maya menk amok, que significa atacar y matar con ira ciega. Pues fue allí donde fue observado este fenómeno por primera vez. De hecho, la Real Academia Española define amok del modo siguiente: entre los malayos, ataque de locura homicida. Sobre esto se dice en el Códice Boxer: suélense hacer amucos y el hacerse a uno es para ir a morir, y es de esta manera: sángranse y esta sangre echan en agua, vino y beben de ella, y toman cierta hierba que se llama antión, que es de grandísimo vigor y fuerza, que lo saca de sentido y alborota y pone furor, y de esta manera acometen a sus enemigos diciendo amuco, amuco, de esta manera hasta vencer o morir. A mí me interesa especialmente esto
porque estoy muy metida en cuestiones alteradas de conciencia. Entonces son estados de trance que son muy frecuentes, por lo que yo conozco, en Bali, pero en muchas regiones del sureste de Asia. Después viene el manuscrito Relación y Derrotero que don Juan Rivero Gallo, obispo de Malaca, acerca de H. Llama la atención la larga referencia del lugar, toda una cuidadosa descripción de los alrededores de la ciudad, de los pueblos y de las características geográficas, indicando cuáles serían las mejores rutas, el mejor tiempo, etcétera, para apoderarse de H por medio de una invasión de los ejércitos del rey español. Así se describe ampliamente a H, y cito: tiene este reino mantenimientos, aunque no tantos como el de Pasem, y la mayor parte de la tierra está inhabitable y hecha montes por ser grande y la gente poca. Esta población tiene un río donde entran embarcaciones de remos, fiestas y galeotas. En algunas partes de este reino hay gente que come carne humana y hay entre ellos algún oro. Aunque era un sultanato, desde luego, H, había lugares donde no habían sido, digamos, civilizados, entre comillas, por los mismos maometanos. Posteriormente se señala que tiene 300 elefantes, ya ahí refiriéndose al sultanato, que el rey estriba todas sus fuerzas y poder más que en la artillería. Todo esto hay en el H. Y sigue diciendo el obispo de Malaca: todo esto hay en el H, mas con el nombre de Jesús y del bienaventurado apóstol Santiago y la intersección de la Santísima Virgen de Luz Nuestra Señora, nuestro Señor nos dará victoria, porque ellos en el tal tiempo cada uno ha de acudir a su mujer e hijos para poner en salvo por donde su poder será muchos. Y sigue entonces que se puede conquistar. Bueno, termina su alocución: y sepa su majestad que desde el Cabo de Comorín hasta Japón, que se cuentan por las partes del sur, son las mejores partes del mundo, porque en ellas hay todas las riquezas, piedras preciosas, todas las haciendas del mundo, etcétera. Nuestro Señor de él a su majestad nuestro Señor dé él a su majestad muchos y largos años de vida para poner en efecto esta victoria de tanta gloria y merecimiento para con nuestro Señor y provecho de sus reinos. Así es que en este momento estaban con toda la idea de conquistar todo el sureste de Asia. Curiosamente, la descripción de Siam tiene el mismo fin: conquista, riqueza y descripción del lugar y sus habitantes, aunque en este caso se quejan del maltrato que les han dado a los cristianos el rey de este país, y cómo también ha maltratado a los que habían sido amigos de los españoles lusitanos, Camboya y Perú. Bueno, entonces voy a... Es que estoy con el cuidado del tiempo. Después me refiero un poco precisamente a la descripción que se hace de otros lugares, como por ejemplo Siam, y ahí también se dice que pueden conquistar fácilmente los españoles con ciertos cuidados. ¿Les parece que es más fácil que vayan las fuerzas desde Filipinas que vayan de Goa? No sé por qué, porque yo veo que Goa está un poco más cercana, pero bueno, esa es la idea del obispo de Malaca. Y desde luego después hay una breve descripción de Japón, con el gobernante en turno, y una amplia descripción de Nueva Guinea por Rojo de Brito, que aparentemente desapareció y no se sabe mucho de él. Y la descripción de China,
que parece que fue por una persona, un fraile, que iba acompañado de algunas personas, de algunos guerreros, y que estuvo bastante tiempo en China. Por último, quisiera mencionar lo que ya había notado Boxer, que las descripciones no muestran motivos religiosos, a diferencia de nuestras fuentes de Mesoamérica, aunque sí encontramos algunas descripciones sobre la descripción o los dioses de ciertos grupos de China y la forma en que se describe, aunque la forma en que se describen es algo despectiva. Bueno, el doctor Barandica propone que el recopilador de los diversos documentos pudo haber sido Luis Pérez Dasmariñas, quien quedó como gobernador interno de las Filipinas después de que su padre, del mismo nombre, había sido el gobernador y que fue asesinado en un motín de chinos a su flota. Sería interesante saber qué pasó en ese motín y por qué mataron a este gobernador. Además, Luis Pérez, hijo, había vivido en China como náufrago al navegar hacia Camboya. También sería muy interesante saber qué es lo que pasó con este personaje, lo que explicaría las ilustraciones, sobre todo las abundantes sobre la indumentaria de los funcionarios chinos, de las imágenes de los dioses y de los animales. Por último, no cabe duda de que el Códice Boxer es un interesantísimo libro, no solo para los especialistas en el sureste de Asia y en las conquistas de los españoles, sino para todo el público que quiera ampliar sus conocimientos y disfrutar de los hermosos dibujos. Por lo tanto, la traducción y transcripción de esta obra al español es un aporte muy valioso para comprender el continente asiático, siendo una fuente fundamental para las nuevas investigaciones que se hagan sobre el área. Solo me gustaría hacer una sugerencia para quizá una futura reedición, ya que me parecería muy conveniente un glosario, porque hay una serie de nombres o palabras que no son fáciles de entender y que ayudaría mucho a la mayor comprensión del texto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yolot. Bueno, ya tenemos una pregunta que nos han vertido. Déjenme, se las leo. Y vamos a hacerlo en el mismo orden. Entonces, primero sería el doctor Barandica, después la doctora Mariana, después la doctora Yolot. La pregunta es, ¿qué papel desempeñó este texto para la creación del imaginario europeo sobre el sudeste? ¿Era un texto difundido? Entonces, por favor, doctor Barandica, y también si aprovecha para responder a lo mejor la pregunta de la doctora Mariana, pues también se lo agradeceríamos. Adelante. Bueno, pues sí, ¿cómo llegué al documento? Bueno, sí, evidentemente hace muchos años, como no muchos recordarán, pues no existían estas cuestiones de los materiales digitales. ¿Sí? Evidentemente, pues antes uno tenía que ir a las bibliotecas físicas y hacer la investigación. Evidentemente, del Códice Boxer pues, tenía referencias por los artículos publicados por el mismo autor británico, ¿no? Digamos allá por los años 50 y reeditados y los podía consultar en físico en algunas bibliotecas. Pero solamente pensar en que podría estar disponible para la investigación, pues se tenía que investigar en qué universidad y en qué biblioteca del mundo estaba y pues hacer una solicitud, ya sea de microfilm o de fotocopia o de fotografía. Obviamente eso fue allá por el 2004, ¿no? Entonces esto evidentemente pues se ha modificado completamente y ahora todo está prácticamente en la actualidad, pues si no disponible, por lo menos con una muy certera información en red, ¿sí? Entonces en ese sentido uno ya puede incluso acceder a los materiales digitalizados tal cual, ¿sí? Esto pues obviamente ayuda mucho. Ahora bien, ¿cómo fue llegando el trabajo en relación no solo al esfuerzo paleográfico, sino a la modernización?
Un aspecto importante es que, pues, en la ecdótica, que sería la disciplina que se encarga de rescatar este tipo de documentos o de ediciones antiguas, pues no existe un consenso sobre cómo se debe de hacer ese trabajo. Entonces, cada una de las formas de edición tiene unos diferentes criterios. Evidentemente, los más pulcros van a decir una edición crítica es aquella que respeta ciertos conceptos o ciertos preceptos de la manufactura del texto, es decir, respetarlo en totalidad, respetar los renglones, anotar todas las abreviaturas y después desglosarlas. Sin embargo, pues obviamente ese camino va a ser para una persona que se inicia en las lecturas, pues algo muy, vamos a ponerlo así, muy complicado de leer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que se optó fue precisamente por hacer el trabajo paso por paso, es decir, casi enunciado por enunciado o idea por idea, y vertirla, aunque esté en español, vertirla a un español que el lector actual pueda más o menos sin dificultades entrañar. Yo estoy de acuerdo, faltarían algunos elementos de glosario. Entonces, esa, digamos, fue la situación que se podría explicar. Una cuestión importante es que hay criterios de modernización, que también está en el libro. Una ventaja de la versión digital, de la versión impresa, es que en la versión digital sí están los colores en las imágenes. Entonces, ustedes cuando descarguen el libro van a tener los colores de las imágenes. Evidentemente, se publicó a fines de, bueno, se tenía el material a fines del 2019 y existe en físico. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues sí, sería muy importante que ahora en la versión digital ustedes pueden ver los colores. En físico no se pudo hacer la impresión en color. Otro elemento importante es precisamente de las pistas que se fueron, digamos, recopilando a través de los años, pues ya por el 2010 pues ya estaba disponible en red y pues era la labor de empezar a trabajar. Obviamente muchos investigadores en el mundo también dieron esa oportunidad y ellos también hicieron su esfuerzo muy valioso y muy importante para no solo hacer la transcripción paleográfica con otros criterios, sino hacer la traducción. ¿Sí? Entonces yo opté por no hacer la traducción, o se puede decir que sí, la modernización es una forma de reconvertir el mensaje que se había emitido en una forma de escribir a una forma un poco más adecuada, ¿no? Si ustedes quieren, digamos, más o menos identificar este tipo de labores, un buen ejemplo sería, por ejemplo, el CID. ¿Sí? El CID en el español en el que se escribió no es en el que lo leen los escolares. Entonces, en ese sentido, esa diferenciación es la que en algún momento se trató de dar difusión con este trabajo. Este esfuerzo, pues obviamente, pues no es un esfuerzo individual. Yo, evidentemente, la responsabilidad es mía, pero pues, obviamente el trabajo es de varias personas. Entonces, en ese sentido, pues yo reconozco públicamente en el libro, ¿no?, a las personas que me ayudaron, a las personas que colaboraron, a las personas que tuvieron el empuje inicial, porque evidentemente uno puede tener ideas y proyectos, pero sin el empuje inicial de los alumnos, pues es a veces muy difícil, ¿no? Ya sea por medio de aspectos institucionales, sean proyectos específicos o seminarios de trabajo, pues es la base importante de cualquiera de estas, es el esfuerzo de los alumnos, el esfuerzo colectivo, y evidentemente es lo que va a coronar el éxito, ¿no? Entonces, esta sería una forma importante. Ahora bien, pegando a las dos preguntas que restan, la idea de la difusión para que un público amplio lo consiga, pues obviamente hay que circunscribirla a qué público es al que estaría dirigido este manuscrito. Este manuscrito misceláneo, pues obviamente tiene mucha inversión porque está en buen papel, hay un copista profesional que cobra por hacer la copia de los manuscritos, está ilustrado, está numerado, hay errores del copista, evidentemente, hay fragmentos que yo tuve que recuperar de los documentos originales y que en el códice Boxer no están, en la copia no están, pero lo que implica es que es un gasto importante para tener una información y una buena presentación. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se buscaba es que el ojo a quien iba dirigido, pues no era cualquier ojo, no era, digamos, convencer a la opinión pública, sino a la opinión de las personas que decidían. Y en ese sentido, las personas que decidían, pues eran evidentemente funcionarios, y estos funcionarios regularmente, aunque se dirijan al rey, pues el rey no veía todo, sobre todo ya Felipe III, porque Felipe II tal vez sí, pero Felipe III realmente no. Entonces era una serie de organización burocrática que tenía que revisar el documento, ¿sí?, que tenía que ver. Y evidentemente este documento fue pensado para acompañar una propuesta,
¿sí? Digamos, esta es la información, el input que tenemos para hacer algo con respecto a. No se pensó, evidentemente, para convencer que alguien diera dinero en la corte, sino que diera permiso para hacerlo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que hay que contemplar es que, evidentemente, uno pensaría desde la perspectiva de nuestra época, que es el esfuerzo de la corona española el que lo logra todo, pero cuando uno baja a los esfuerzos individuales de las personas que actuaron, pues se da cuenta que es uno entre más elementos que uno tiene que contemplar para llevar a cabo su empresa, el quedar bien con las autoridades. No es las autoridades que te dan permiso, sino tú eres el que lo gestiona, tú eres el que invierte, tú eres el que lo tiene que hacer, y para eso también es importante, digamos, invertir en la información. Y en ese sentido, las personas que estaban en el amplio, en el margen o en el interesados en el mercado del sureste y del este de Asia, obviamente de la perspectiva española, pues van a ofrecer una perspectiva de ese entorno con posibilidades amplias para que si me dan permiso o si tengo las instituciones de mi lado, yo pueda hacer las cosas. Sí, porque evidentemente ese aspecto es muy importante de considerar en el siglo XVI, que no es por el empuje de la corona, sino es el empuje de las personas, las que llevan adelante y que incluso a pesar de a veces las dificultades que impone esta, llevan adelante sus empresas. ¿Sí? En ese sentido hay que tener, el siglo XVI es muy complejo, muy complejo, y no hay que pensar que se buscaba la opinión pública, sino de personas específicas que en ese momento podían decidir. Entonces, en ese sentido, pues era un buen regalo. Oye, fíjese, el secretario del rey, me interesaría llevar adelante un comercio, un viaje, un barquito que yo cargue con mis productos, pero mire, le pongo esta información a su disposición para que vea que yo conozco el asunto. Y entonces él ya lo recibía y como manera privada diría, bueno, te voy a dar permiso si me incluyes o yo mando a alguien que pueda estar ahí velando por mis intereses. Es una red muy interesante de intereses individuales más que de actores estatales específicos y monolíticos, ¿no? Entonces sería para más o menos contestar las dos preguntas. Perdón. Muchísimas gracias, doctor Barandica. Ahora daría la palabra a la doctora Mariana, por favor. Pues nada más retomar esta pregunta que hacía el público, ¿no? sobre la importancia de redescubrir este códice, que bueno, yo lo comenté al final de mi intervención y que justo era también una pregunta que hacía al autor de este estudio, al doctor Luis Barandica, ¿no? Pienso que la reemergencia de Asia, su relevancia actual nos hace volver a la historia, ¿no? Y entenderla mejor. Digo, saben, los que estudiamos Asia, de Asia del Este particularmente, sabemos que la referencia a la historia es importantísima para comprender la realidad actual, ¿no? Y sus propias formas de pensar y cómo sigue tan vigente, incluso aunque estemos hablando del siglo XVI, ¿no? Y muchísimo antes también. Y sobre todo resaltar que este documento habla sobre estos vínculos de Hispanoamérica con Asia. Creo que esto es muy interesante porque hay pocos documentos originales que nos hablan de esta realidad y de estas dinámicas. Entonces creo que es fundamental conocerlo tanto nosotros como hispanoamericanos, ¿no? Como miembros de esta realidad y al mismo tiempo como estudiosos de Asia, en el caso de las personas más especializadas. Nada más, eso sería lo que quisiera decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Doctora Yolot, no sé si quiere agregar algo más. Bueno, yo quisiera también resaltar esta cuestión de que la idea de estos documentos era, como mencioné un poco en mi intervención, pues la expansión del imperio español, el español lusitano en ese momento. Eso llama la atención también que se refieran tampoco a la evangelización. Casi no dicen nada de eso. Nada más el fragmentito que mencioné en el que le piden a Santiago que ayude a las fuerzas es lo único en lo que se refieren a la doctrina cristiana. Eso me llama mucho la atención. Pero yo tengo unas preguntas o una sugerencia para el doctor Barandica. Él dice
que desde Campeche hasta Tojani, no sé si tengo bien escrito, o Campeche hasta Tojani, la identificación es dudosa, pero puede ubicarse en la periferia de China. En su mapa, efectivamente los vi ubicadas en China. Y yo pensaría definitivamente que están en el sureste de Asia, posiblemente por ahí de Vietnam, porque mencionan incluso que están cerca de Xi'an. Entonces, si Xi'an se refiere a Siam, al actual Siam, a la actual Tailandia, entonces me parecería que sería más correcto o más lógico que estuvieran en este lugar. A ver qué me dice el doctor Barandica. Sí, las identificaciones siempre van a ser complicadas, ¿no? Entonces, tal vez por eso decidí o opté, había varias opciones para reflejar lo que yo quería proponer en el mapa. Evidentemente lo hice por imágenes concéntricas, elípticas, pero también pude haber hecho, pues, como sprite, ¿no? Como gotitas por aquí y por allá. Y evidentemente, pues, a la hora de ponerlo, pues sí hay bastantes posibilidades, ¿no? De identificación. Evidentemente, muchos de los elementos de las ilustraciones se concentran, ¿no? En el sur de China, ¿no? Y probablemente tenga razón la doctora Yot con respecto a que hay algunas que tal vez la identificación pues no estaría en ese marco geográfico, ¿no? Tal vez fue demasiado, ¿cómo se podría llamar? Estéticamente reconfortante poner círculos o elipses en lugar de poner las gotitas, pero si ponía las gotitas iba a ser muy difuso, pero tal vez sea una adecuación que podría yo trabajar, ¿no? En el futuro, ¿no? Más puntualmente para que eso no quede como una apreciación estética de detalles, sino obviamente la idea que fuera de grosso, pero aquí, como bien apunta la doctora Yolot, podría ser un aspecto distinto y sacar de esas imágenes concéntricas los numeritos, ¿no? De las funciones. Y claro que sí sería muy interesante que cada uno de ellos tuviese su análisis específico. Evidentemente, como la idea era rescatar el documento, pues me dijeron, no te puedes extender en el estado de la cuestión, ¿no? En el estudio introductorio, o sea, tienes que dar la apertura porque lo importante es el texto, no estrictamente hablando, ese sería la carnita del libro, ¿no? El estudio introductorio tiene que abrir el camino, ¿no? Tal vez estas situaciones que están diciendo yo las apunto con mucho valor porque pues son los caminos que de la investigación hacia adelante. No, recuerden que un libro no debe de ser una puerta que se cierra, sino una ventana que se abre. Pues en ese sentido, es una enorme ventana, ¿no? a seguir investigando el tema. No, desde luego, y además una aportación magnífica. Sí, así es, sobre todo porque es un libro que pues tiene bastantes imágenes que a veces los estudiantes de Asia pues necesitan también visualizar y construir su propio imaginario a partir de las imágenes. Les agradecemos muchísimo al doctor Barandica, a la doctora Mariana, a la doctora Yolot, a nombre del doctor Uscanga y mío les damos pues las gracias por haber presentado este libro en nuestra primera jornada de presentación de libros y revistas. Vamos a dar por terminada esta presentación, pero los invitamos a que si quieren continuar, tenemos ahorita la presentación de una revista. El doctor Barandica pues se va a tener que quedar con nosotros para la presentación, pero tanto la doctora Yolot como la doctora Mariana pueden permanecer en el Zoom sin ningún inconveniente. Entonces, ahora daríamos paso a la presentación de la revista de estudios superiores de Asia y el Pacífico. Y voy a compartir pantalla de la revista que vamos a presentar. Y me voy a permitir leer la semblanza de la doctora María Elena Romero, que ella es la que nos va a estar apoyando en los comentarios sobre la revista. La doctora María Elena Romero Ortiz, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.
Sus líneas de investigación son Asia-Pacífico, cooperación internacional para el desarrollo, con énfasis en Japón. Cuenta con una diversidad amplia de artículos y capítulos de libros y libros. Entre los más recientes se encuentra Japón, la era Reiwa, ante el déficit en lo social, en Munshinbal, Caminemos Juntos, que está editado por la Universidad La Salle. Y entre los capítulos del libro más recientes está Asia-Pacífico en la Estrategia de México, Corea del Sur, un socio estratégico. En el libro de el coordinador Oropesa, Arturo Oropesa, y dirige también bastantes tesis en doctorado y cuenta con premios y reconocimientos como la medalla de la Universidad de Colima al mérito por 25 años de servicio. Sin más preámbulo, no voy a volver a leer la semblanza del doctor Barandica, porque todavía ya lo presentamos anteriormente, pero sin más preámbulo le daría la palabra al doctor Barandica para que nos hiciera la presentación de esta revista. Gracias. Ok, bueno, buenas tardes nuevamente. Yo también tengo una presentación, si quieren la paso rápidamente para que también la podamos ver. Sí, recuerden que... Muy bien. Pues obviamente para presentar probablemente la publicación de Red de Estudios Superiores Asia-Pacífico, en este caso el volumen 8 de diciembre del 2020, pues es importante explicar un poquito el proyecto para que no quede, digamos, de manera aislada, sino decir, pues el volumen 8 o diciembre de 2020, pues ¿por qué? ¿No? Sobre todo por la portada que ven ahí, año 6, volumen 8, entonces para que una cuestión importante sería presentar el proyecto y voy a ocupar los minutos para, pues, evidentemente, no saturar a los escuchas, a los que están viendo ahora en las diferentes plataformas. Lo que voy a realizar, pues evidentemente va a ser una descripción muy somera, muy sencilla de la experiencia de trabajar una especie de red de trabajo que tiene que ver con un esfuerzo colectivo, que evidentemente tiene un germen, ¿no? en un seminario, en este caso un seminario de posgrado, que lo dirigía el profesor, el doctor Lothar Knaut, pionero en los estudios de Asia en México, y evidentemente algunos de sus alumnos en algún momento nos reunimos, ¿no? Y algunos otros colegas, pues empezamos a pensar en la posibilidad de tener una publicación un poquito recuperando lo que en un momento ya en los 60s, inicios de los 70 se había hecho con el Anuario de Asia del Centro de Estudios Orientales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuyo pues evidentemente fruto fue precisamente ese anuario, pero que pues no tuvo continuidad, ¿no? Y que evidentemente sería bueno poner al día nuevas colaboraciones en español y con digamos, una intención clara para recuperar un poco ese esfuerzo inicial. Ha habido muchos otros esfuerzos muy valiosos en diferentes partes de la República, en diferentes investigaciones, diferentes investigadores, pero obviamente en el caso del profesor Lothar tenía muy sentido el hecho de que el anuario del centro pues haya digamos, no tenido mayor trascendencia, mayor fruto, pero obviamente en última instancia la importancia era recuperar y seguir en el camino, ¿no? Entonces este fue el germen. Y esto también explica en algún momento, pues, por qué en muchas ocasiones quién escribe los que escriben y por qué los temas se concentran. Obviamente se concentran en las temáticas que en un inicio se trabajaron en el seminario de posgrado que se llamaba Relaciones Transpacíficas a cargo del doctor Lothar Knaut. Entonces ese fue el germen, y evidentemente con la enorme ventaja de contar con el apoyo de una asociación civil, precisamente encabezado por el doctor José Luis Chong, ¿sí? Que nos hizo también una propuesta con respecto a, pues sí, vamos a llevar adelante este proyecto, estas situaciones del profesor Lothar, lo podemos poner en marcha, y evidentemente contamos con el apoyo y empuje inicial de Antonio Cervera, del Colegio de México, para que más o menos entre los cuatro, pues dijéramos, pues vamos a llevar adelante el esfuerzo, ¿no? Entonces esto fue allá por el 2014, dando como fruto pues el primer número pues, en enero del 2015. Entonces, un poquito con el apoyo de esta asociación de Palabra de Clio, con el apoyo también del profesor Lothar Knaut y de los
de la red que él tiene con respecto a los trabajos en su seminario, pues fue que más o menos junto con los seminarios del doctor Cervera de diferentes instituciones, tanto del Colegio de México como de la Facultad de Filosofía y Letras, e incluso en el seminario que el profesor Otar también tenía con respecto a los procesos de historia mundial en la UAM Iztapalapa, pues empezamos más o menos a trabajar esto, ¿no? Entonces, evidentemente, esto lo voy a explicar más adelante cuando habla de las temáticas. El primer volumen lo están viendo ahí. Una de las cosas importantes es que, pues, en este primero se concentró mucho los temas sobre China. Más adelante les haré una infografía con respecto a las temáticas que ha tratado la publicación. La idea, evidentemente, es que fuese una publicación periódica, que tuviese toda la instrumentalización para que tuviese un ISSN, perdón, y evidentemente tuviésemos volúmenes trabajando mientras llegaba el otro. Pues no se ha podido concretar este plan, ¿no? En estos años. Lo que sí se ha concretado es una colección de libros numerados, ¿no? Como parte de una colección. Entonces, pues sí es una publicación que queremos que sea periódica, pero pues tenemos un déficit con respecto a cómo se van consiguiendo las colaboraciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este evento queda muy bien, pues porque es una invitación abierta, ¿no? No solo a los que están viéndolo en vivo, sino a aquellos que en algún momento, en un futuro, lo puedan ver gracias a las plataformas que ahora empleamos, pues para que si tengan algún interés en colaborar, pues ahí manden su propuesta, ¿no? El volumen 1, como les comento, salió en el 2015. El esfuerzo continuó, este sería, por eso están el profesor Lothar Naud, Antonio Cervera, servidor, el doctor José Luchón. Entonces, esta, digamos, fue el empuje inicial y el centro importante de las cuestiones que se tienen que ver con el apoyo de palabra de Clio, ¿sí? Y evidentemente eso fue muy importante como, empuje inicial. El segundo volumen salió en septiembre del 2015. Sí, obviamente no sé si alcancen a ver las temáticas, pero también son temas amplios principalmente del este de Asia, ¿no? Aunque también hay temas sobre la costa americana del Pacífico, del continente, no solo hablando de Norteamérica, sino también de Sudamérica, y que en cierta forma vamos enmarcando muchos de los trabajos y de las investigaciones que de alguna manera estamos en relación y contacto con tanto el profesor Lothar como con el profesor Cervera. Y en algún momento yo también a los alumnos del seminario de licenciatura en ese entonces también se llamaba Relaciones Transpacíficas y que después se llama Historia Mundial, pues los motivo a que colaboren también con publicaciones posibles, ¿no? en este esfuerzo. El tercero, obviamente, fue en marzo del 2016. ¿Sí? Hemos, tanto con colaboraciones de diferentes instituciones en México como de manera en otros países, pues eso también ha ayudado mucho a que, digamos, empiece a difundir ese trabajo. Pero pues evidentemente las situaciones específicas con respecto a los vaivenes, ¿no? Académicos y sobre todo a la posibilidad de seguir entablando reuniones más o menos periódicas, pues cada vez se ha posibilitado menos el hecho de que se continúe 2 volúmenes por año. Entonces, lo que sucedió a continuación, pues es que se logró hacerlo el volumen 4 en diciembre del 2016, pero ya los siguientes se han hecho más que semestrales, se han hecho más que casi anuales, ¿no? Entonces, conllevó, pues aquí evidentemente el siguiente volumen, pues saliera hasta diciembre del 2017. Y evidentemente, con esta situación de colaboración y que siempre estamos abiertos a la invitación y a colaborar, pues gracias a la intervención precisamente de la doctora Yorot González, ¿no? Tuvimos la oportunidad de colaborar precisamente con la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, el SMER, ¿no? Y entonces un número especial con respecto a personas miembros del SMER para que colaboraran en RESAP, ¿no? En este tema es más o menos en un ciclo que se llevó a cabo por los miembros del SMER, que se llamó el ciclo del hombre y lo sagrado, que fueron 20 años de ese ciclo y que evidentemente pues, nosotros como RESAP y en ese sentido Palabra de Clio nos apoyó para que muchos de las ponencias de los grandes estudiosos en México pues pudieran tener también un espacio y podríamos nosotros sentirnos orgullosos de tener entre los autores, ¿no? de esta publicación a varias personas señeras, ¿no? Entonces este sería el volumen especial, un número especial de octubre del 2018. Después, en mayo del 2019 sale el volumen 7, ¿no? Y evidentemente ya han habido varias cuestiones importantes con respecto a las colaboraciones, ¿no? Se ha tratado de poner un poco también énfasis en que tal vez incluyamos traducciones o pequeñas traducciones comentadas, cuestiones así, y que evidentemente pues, nos han desembocado a que en este momento presentemos el número 8. Sí, pero obviamente para no
no esbozarme mucho, voy a pasar a una cuestión general, porque obviamente sería parte de la comentarista que ahora nos acompaña. Un gusto y un honor que nos haya leído el trabajo. En total, en los 8 volúmenes se han publicado 74 textos. Estas serían las temáticas, ¿no? Principalmente, pues obviamente está China como temática, Japón, las relaciones transpacíficas, el sureste de Asia, geografía, hablando más bien de mapas antiguos o de historiografía histórica, y ciencias, ¿no? Ya sea precisamente la astronomía por respecto a la navegación, etcétera, ¿no? Hay un artículo sobre Corea, precisamente sobre la conformación del rey Sejong para construir el Hangul, ¿sí? Temas de viajeros o migración en Asia-Pacífico, que tiene que ver con estas relaciones transpacíficas. Hay biografías, hay espectrobiografías o historia de las instituciones. Está Rusia hacia el Pacífico, ¿no? Son las temáticas que se han publicado en estas 74 labores. Pero obviamente como el núcleo original, pues evidentemente no nos faltaban personas, nos faltaban colaboraciones, pues por eso de alguna manera hay tendencias, ¿no? Que seguimos nosotros con respecto al seminario que tiene que ver con el este de Asia, ¿no? Sí, Japón, China, ¿no? Y arte principalmente es literatura, escultura, pintura, cine, ¿no? Que tienen que ver con temas asiáticos, tanto de China como de Japón como de Corea, pero pues en este caso, en esta cuestión de la infografía los puse como arte. Sí, pero evidentemente en eso se carga la temática. También con respecto a los autores, hay 64 autorías, autoras y autores, pues evidentemente han colaborado. Uno hubiese querido que pues, quedaran, digamos, 50%, pero pues obviamente por el germen inicial, pues que evidentemente fuimos 4 personas, ¿no? Y todos hombres, pues por desgracia, pues no hemos podido, digamos, subsanar el arranque, pero pues estamos trabajando para que se subsane, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo vemos ahí, casi prácticamente el 40% son autoras, el 60% son autores, pero pues obviamente eso sería para motivar, ¿no? A que nos lleguen más colaboraciones. Con respecto a las autorías por grado académico, pues hay un énfasis importante que pues, es red de estudios superiores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente si juntamos, son 62 de los 74 textos, o bueno, 52 de los 64 autores, entonces la mayor parte tienen doctorado o maestría o licenciatura, pero sí hay la incorporación de estudiantes, es decir, personas que están todavía trabajando en las carreras de licenciatura. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya licenciados son 11 con maestría y 30 con doctorado. Entonces, sería ese por grado académico. Y obviamente, pues este sería un aspecto. Ustedes también dirán, bueno, pues cómo lo podremos nosotros conseguir, ¿no? En la actualidad, pues como es imposible tenerlo físicamente, pues porque muchas de las oficinas y las instancias están cerradas, pues están en la posición de descarga en precisamente www.palabradeclio.com.mx, y ustedes ven ahí, a ver, de los proyectos que tiene la asociación, pues ahí están 3 que tienen que ver con Asia, ¿no? Que Red de Estudios Superiores Asia-Pacífico, la Coalición del Pacífico en Mar de Historia, que lo coordina el doctor Cervera, y colección Visiones de Asia, ¿no? En Visiones de Asia, pues están, es parte, digamos, en ese sentido de, yo más o menos lo estoy encauzando con respecto a la recuperación de fuentes ibéricas por el estudio del este y sureste de Asia. Evidentemente, pues esquemas yo quisiera que fuesen fuentes del otro lado, pero pues obviamente tenemos que empezar por algo, ¿no? Y obviamente en las relaciones transpacíficas, para los estudiantes de licenciatura, pues es más fácil llegar por fuentes ibéricas, ya tanto en español como en portugués. Y obviamente lo que tienen que hacer es darle clic ahí a redes de estudios superiores, van a pasar descargas gratuitas, y ahí están las descargas gratuitas, los 8 volúmenes, ¿sí? Aquí están en chiquito, porque antes están los 8, y aquí es más o menos como se ven, y ahí le dan descarga, ¿no? Entonces están disponibles, ¿sí? Y obviamente esa sería más o menos una opción importante. Y para terminar, pues si hay personas que están interesadas en colaborar, ¿no? O llevar, pues igual le dan clic aquí en Red de Estudios Superiores Asia Pacífico, y le dan en la opción de inscripción de textos. Es que empezó a sonar la prueba de audio, pero bueno. En ese sentido, si ustedes están interesados, pueden ir acá en inscripción de textos, también descarga de la inscripción de textos, ahí están las informaciones si ustedes quieren colaborar, ¿no? Ustedes si están interesados en colaborar, pues obviamente sería la
la forma de hacerlo y de mandar sus propuestas. Estamos completamente disponibles para que se puedan enviar las ponencias. Yo les comento más o menos las propuestas. Obviamente hay un primer tamiz. Principalmente en algún momento yo ya más o menos armo las propuestas y se las consulto al profesor Lota. ¿Sí? En algún momento nos hemos retrasado por esto de la pandemia y pues porque pues, la conexión en Malinalco a veces no es buena, pero en un momento dado pues sí, siempre se consulta con el grupo con el aspecto asesor. Pues por mí sería todo, más o menos, para darle oportunidad a esta y regresar si hay preguntas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barandica. Pues les recordamos que pueden consultarlo en la página de Palabra de Clio, tanto el libro del Código Boxer como esta revista. Sin más preámbulos, le daría la palabra a la doctora María Elena Romero. Muchas gracias a la doctora Valdivia y al doctor Uscanga por permitirme compartir una experiencia muy interesante al leer esta revista. Es mi primer acercamiento a la revista y de alguna manera contribuir a su difusión y compartir esta iniciativa del doctor Lothar Naut, quienes pasamos por sus aulas y quienes fuimos discípulos de él y compartimos el gusto por la historia de Asia. Tenemos como un compromiso para seguirle la huella y para estar muy atentos a sus contribuciones. Me voy a permitir leer algunas anotaciones que hice sobre el número 8 de la revista de diciembre del año pasado. Y comienzo. En el marco de la Palabra de Clio, historiadores mexicanos, se ofrece un espacio de discusión y reflexión histórica y filosófica. Un grupo de especialistas e investigadores académicos comparten sus hallazgos, opiniones, conocimientos sobre la historia, el arte, la ciencia y la cultura en general. Como lo afirma el colectivo Palabra de Clio, el pasado puede decir muchas cosas acerca de nuestro presente y de nuestro futuro. Por ello es importante reflexionar, discutir y sobre todo divulgar el devenir histórico de la raza humana en general y de nuestro país en particular. El grupo abre una oportunidad para difundir las investigaciones sobre diversos temas. 3 de ellas, de sus publicaciones, dedicadas a la región de Asia-Pacífico, el Pacífico y Mar de Historia, la colección Visiones de Asia y la que hoy nos ocupa. La Red de Estudios Superiores de Asia-Pacífico, RESAP, México, volumen 8, año 6, diciembre 2020. Como bien lo afirma el doctor Barandica, este número brinda un abanico de investigaciones que dan cuenta de análisis especializados y que, por supuesto, serán fundamentales para quien desea acercarse a esta región, caracterizada por su diversidad económica, cultural y política. La revista abre con una presentación de la portada, siempre engalanada con ricas imágenes en historia y cultura. En esta ocasión, desde un compendio médico antiguo, nos regala unas lindas imágenes de frutas con leyendas de caracteres chinos, básicamente lichis, de las que el doctor Barandica cita a Juan González de Mendoza y dice: hay asimismo una suerte de ciruelas que llaman lechias, que además de ser sabrosísimas, nunca dan hastío ni hacen daño aunque coman de ellas gran cantidad. Una cita que describe muy bien las ilustraciones con las que abre esta interesante revista. Es una característica de la revista introducirnos desde la portada y contribuir a la difusión de la obra impresa y pictórica de la región. Así, en 8 trabajos se recuperan 4 orientados a temas vinculados con Japón, 2 con temas generales como migración y la expedición transpacífica novohispana, y otro más que ofrece el análisis del ascenso chino, y una más que hace una importante recuperación de las publicaciones sobre India. Todas estas contribuciones hacen de esta una revista que, si bien no ofrece un índice temático,
particular vinculado a un país, a un tema o a un enfoque, sí brinda contenidos muy relevantes para acercarnos a la cultura, historia y literatura de Asia-Pacífico. El primer artículo, titulado Acerca del vínculo entre un matraz, un billete de 1000 yenes y Mérida, Yucatán, es una numismática histórica y descriptiva del maestro Jesús Octavio Padilla Hernández. Se ofrece desde su título una intriga: ¿cómo vincular un matraz, un billete de 1000 yenes y luego ubicarlos en Mérida? Interesantemente, el autor, a partir del marco disciplinario de la monedística, ofrece un recorrido sobre el surgimiento de la moneda en Japón y de la mano de la vida del doctor Seisaku, posteriormente conocido como Hideyo, nos va llevando a viajar por diversos lugares y a través de estos viajes llega 2 veces a México, específicamente a Mérida, en donde por sus aportaciones a las investigaciones sobre la fiebre amarilla, el Centro de Investigaciones Regionales de ese lugar adquiere el nombre del doctor. La imagen del doctor aparece en el billete de 1000 yenes emitido en el 2004. Y ahí tenemos la vinculación exacta de las 3 notas con las que abre el título de este artículo. El artículo de Saúl Antonio Camacho, El baile Kagura y su representación en el Genji Monogatari, hace una revisión de la obra, conocida a menudo como Romance de Genji o Historia de Genji, y que es una novela clásica de la literatura japonesa, considerada por muchos la más antigua de la historia, escrita alrededor del año 1000 por Murasaki Shikibu. De ella rescata la danza Kagura, que se institucionaliza en la era Heian. La aproximación a los elementos constitutivos del baile nos acerca a la cultura y al simbolismo japoneses. La danza Kagura, considerada una antigua ceremonia teatral con danza y música en honor a los kamis o dioses de la religión shintoísta, nos permite conocer de cerca, a través de la novela de Genji, la cultura y el simbolismo japonés. Analizar la danza Kagura en el marco de la novela de Genji ofrece un análisis histórico, literario, de la mano de la cultura, la religión y esa imagen y esa identidad de lo japonés. Por su parte, Edgar López Fierro desarrolla en Análisis histórico del ejército japonés 1868-1945 un análisis de la historia militar que ofrece una muy bien documentada explicación de los procesos de las Fuerzas Armadas del nuevo Estado. Es interesante el acercamiento que hace a momentos importantes de la economía y la política de Japón. Considero que este artículo hace una aportación relevante al entendimiento de una etapa fundamental para Japón. Ese periodo entre el fin del encerramiento de la era Meiji, del expansionismo japonés y su participación en la Segunda Guerra Mundial son fundamentales para entender las bases de la infraestructura política de Japón. Es importante de destacar el minucioso trabajo que se hace al recuperar cifras que dan cuenta del número de activos de infantería y artillería, los rangos del ejército japonés, el número de barcos de guerra y sus variedades, así como de aviones de guerra. Destaca el interés del autor en los factores materiales militares, el armamentismo, pero adecuadamente va tejiendo la ideología y el nacimiento de, entre comillas, este nuevo Estado. En el artículo, las relaciones entre México y Japón en el marco de la Revolución Mexicana, la profesora Dircea Arroyo analiza desde el inicio del gobierno de Francisco I. Madero, en donde rescata el interés por, independientemente de los problemas nacionales,
cómo se hizo un esfuerzo por mantener las relaciones cercanas con Japón y garantizar la seguridad de los japoneses, residentes en México, destacando personajes como Takemichi Ota y Kumaichi Horiguchi, encargado este último de los negocios de Japón en México. Fue en este periodo cuando por primera vez, afirma la autora, se invitó a un extranjero de origen asiático a enseñar en el país, buscando maestros japoneses que se incorporaron a la educación en México, especialmente vinculados a la gimnasia, ya que se le reconocía a Japón esta idea de mente sana en cuerpo sano y con grandes conocimientos sobre la gimnasia y su importancia dentro de los procesos de educación en las escuelas. Destaca también el papel del señor Horiguchi, quien, como dice la autora, dio refugio a los padres del presidente Madero cuando fueron a solicitar apoyo a la delegación japonesa en 1913, huyendo de todos los movimientos que se estaban sucediendo durante la Revolución Mexicana. Así, la autora lleva de la mano al lector por los hechos importantes que vincularían a México con Japón, identificando personajes y problemas específicos, dando cuenta de un trabajo de investigación hemerográfico, revelador e inédito. Posterior a estos trabajos que se refieren a Japón, encontramos el artículo Otras voces e historias de los migrantes asiáticos en México durante la primera mitad del siglo XX del doctor Carlos Uscanga. Él presenta una investigación de archivo que da cuenta de la riqueza de los documentos del Archivo General de la Nación. Y es a partir de los hallazgos en este archivo que se puede acceder a la vida, la obra e importancia de los migrantes asiáticos en México. Las vicisitudes individuales de personajes como Kiyo Kato, Telesforo Chu, Ito Nishida, Samemon Yamamoto, permiten al lector acercarse a la cotidianeidad de cada uno de ellos, hasta donde el seguimiento de los archivos puede dar cuenta. El autor transmite una mirada a través de los migrantes de su trabajo en las haciendas, en la minería, en los campos agrícolas, etc. Como también es muy interesante el contraste del artículo anterior de la doctora Dircea con el del doctor Uscanga, y nos muestra cómo entre los migrantes también la capacidad económica fue determinante para ser ubicado, tratado y respetado. Así como se mencionan en el artículo de la doctora Arroyo a personajes asiáticos reconocidos por su papel político o económico en México, en esta investigación del doctor Uscanga se da cuenta de las injusticias que algunos de ellos sufrieron en nuestro país. En el recuento histórico de lo escrito y publicado en revistas científicas mexicanas sobre la India de 2000 a 2019, la doctora Kenia Ramírez y el maestro Yair Hernández presentan una revisión documental en la que se analiza cuantitativamente el avance en la generación de conocimiento acerca de la India, particularmente en revistas mexicanas. Los autores contextualizan la relevancia de India en el mundo y la necesidad de acercarse a ella, conocer e investigar su historia, cultura y ascenso en la era de la globalización. Especialmente rescatan la relevancia que esta tiene para América Latina y particularmente para México. En un cuadro dan cuenta de una minuciosa revisión de 9 revistas en la que se encuentran aportaciones sobre la India. Por su parte, María Blancas Larriba, en su artículo China como potencia económica de la armonía hacia la aserción, se analiza el ascenso chino, su poder económico y su liderazgo regional y global, vinculado al quehacer del Partido Comunista al frente del proceso de reforma y apertura de este gigante asiático. Analiza las fases que van del periodo de Deng Xiaoping a la actualidad,
Fundamenta su investigación en una revisión de la evolución china, resaltando las prioridades y calificándolas de multidimensionales y dinámicas. Interesantemente, la autora plantea la adopción china de un comportamiento más asertivo que refleja sus acciones en el proceso de asumir aquellos temas sensibles en su agenda, como es el caso de Taiwán o de Corea del Norte. En el marco del discurso pacifista de China, la autora fundamenta un giro pronunciado en la política exterior del líder Xi Jinping y dice: Xi busca crear su propio y único modelo político y de relaciones exteriores que considera adecuado para alcanzar el sueño chino y tal vez convertirse en un modelo alternativo al occidental. Finalmente, el trabajo de Luis Barandica titulado Pilotos y navegantes veteranos en la segunda expedición transpacífica novohispana 1538-1550 hace un seguimiento puntual a las expediciones ibéricas, enfocándose particularmente a la encabezada por Ruy López de Villalobos, abarcando el estudio desde su promotor, Pedro de Alvarado, y su socio, el virrey Antonio de Mendoza. El autor hace un recorrido marítimo de las costas de la península ibérica hasta Guatemala, Nicaragua y México, a las que llegaron embarcaciones entre los años mencionados. El análisis se enfoca en los pilotos y navegantes. El artículo es bien interesante e identifica personajes como Ginés de Májar, quien viajó en la armada de Fernando de Magallanes en la nave Trinidad. Ginés vivió los sucesos de la armada en el primer viaje transpacífico e incluso fue de los primeros en dar la vuelta al mundo. Así, asumiendo a los pilotos como relatores o informantes de expedición, recupera travesías que dan cuenta de lo vivido en la segunda expedición transpacífica novohispana. De esta manera, con estas 8 investigaciones, aportaciones, artículos, la revista abre un abanico de temas en donde la historia es el eje y la región Asia-Pacífico la convergencia. Esta revista representa una opción para quienes desean acercarse a Asia-Pacífico desde su historia. Debemos de tener presente que si desconocemos la historia es imposible explicar el presente, pero al mismo tiempo abre camino a nuevas investigaciones que se plantean a partir de estas ricas investigaciones que redescubren documentos históricos en diversos archivos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Elena Romero. Sí, sin duda nos quedaríamos con esa parte que menciona usted sobre que la revista permite ese acercamiento a los estudios de Asia Pacífico desde la historia, ¿no? Entonces, ese sería uno de las reflexiones con las que nos quedaríamos, además de que, como bien menciona, número en particular, pues tiene una diversidad de temáticas que van en el eje de la historia, pero que son muy diversas, ¿no? Como el baile Kagura, el análisis del ejército japonés, las relaciones México-Japón en el marco de la Revolución Mexicana, China como potencia económica, pilotos y navegantes veteranos, etcétera. Entonces, tenemos aquí una pregunta. La pregunta es, además de este título, ¿dónde es posible encontrar mayor detalle en la cooperación internacional que Japón ha tenido con México en el último siglo? Y agradecen este espacio y el valioso análisis sobre este tema. Entonces, primero abriría la palabra, le daría la palabra al doctor Barandica y después a la doctora María Elena. Por favor. Bueno,
Sí, en efecto, pues este es una aportación que tiene de la perspectiva de la historia, evidentemente, aunque tratamos de involucrar a cada vez más profesiones, más especialidades, pero pues digamos que es un esfuerzo que todavía está llevándose a cabo. Obviamente durante estas jornadas, obviamente si uno ve los programas, pues me parece que el día de mañana también van a tratar muchos temas sobre Japón, entonces en algún momento esta pregunta se podría derivar también para continuar, digamos, en este sentido, porque aquí sería enfocándose a la cuestión histórica, ¿no? Entonces, no necesariamente a las cuestiones contemporáneas tal cual, aunque pues, la historia siempre se hace desde la perspectiva contemporánea. No, evidentemente, como yo les había comentado, la publicación se centraba mucho en los temas del Seminario de Relaciones Transpacíficas, entonces, historia, en un seminario de posgrado de historia, pues pesa mucho, ¿no? Porque solamente estamos tratando de equilibrar las cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, los aspectos de la publicación, pues hay muchos temas que no solamente se refieren a un largo pasado, a un pasado lejano, sino a cuestiones un poco más contemporáneas dentro de la publicación. Sí hay, por ejemplo, las regulaciones sobre Internet de las campañas políticas en Japón. Sí, para centrarme un poco más ligándolo a la publicación. ¿Y dónde lo pueden conseguir? En el caso de la Red de Estudios Superiores Asia-Pacífico, en la página www.palabradeclio.com.mx. ¿Sí? Allí pueden conseguir los ejemplos y el listado de las colaboraciones o los números publicados. Allí pueden encontrar algunos de su interés con respecto a Japón. ¿Sí? Existe también sobre Japón el análisis de la película, en español se llama de las luciérnagas, el de animada, por favor, no me acuerdo, es muy famosa, perdón, pero sí, La tumba de las luciérnagas, sí, esa hay un análisis sobre esa película en particular y el discurso implícito que tiene en ella, ¿no? Está lo del baile Kagura, sí, entonces hay muchos otros elementos, ¿no? Que no necesariamente se refieren al aspecto de relaciones internacionales, ¿no? Ya más específicos de cooperación o marcos de relaciones diplomáticas y de tratados ya firmados, o de relaciones comerciales, ¿no? Que se tengan que abordar, ¿no? Entonces, para enfocarlo un poquito para la revista, pues sí sería muy importante, digamos, derivarlo así, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. La doctora María Elena, que bueno, ella yo creo que sí tiene identificados todo el acervo sobre cooperación internacional. Adelante. Sí, yo creo que si bien es cierto, esta revista es rica porque aporta mucho sobre la historia y como dije hace un momento, la historia es fundamental para entender y explicar nuestro presente. No podemos incluso entender nexos de cooperación en la región o de la región hacia otros lugares si no tenemos presente cómo surgieron esos nexos y cómo históricamente se han vinculado. Sí, hay muchas revistas y creo que esta semana es muy rica porque da un seguimiento puntual a todas las aportaciones que hay para entender a la región desde sus diferentes ópticas. Creo que las revistas que más se han acercado a temas de cooperación en la región ha sido la más actualizada de México y la Cuenca del Pacífico, que no sé si ya la presentaron o la van a presentar. Pero yo creo que en esa revista se trabajan temas más contemporáneos y que se enfocan más a estos temas de cooperación. También la revista del Colegio de México también tiene algunos de sus temas, aunque también tiene como una cierta tendencia a la historia. Introduce temas contemporáneos que han trabajado temas de cooperación. Ahora, temas de cooperación en temas como más amplios que van más allá de Asia-Pacífico, creo que las publicaciones del Instituto Luis Mora están trabajando básicamente esos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Elena Romero. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, pero no sé si quieran agregar algunos comentarios finales, doctor Barandica y la doctora María Elena.
Pues yo nada más quisiera agradecer, invitar a todos los que están siguiendo a través de las redes y que han despertado mucho el interés o que tienen interés en la región Asia-Pacífico, a que sigan pues todas estas comentarios, porque les van a permitir tener una idea de lo que hay escrito sobre los temas. Y muy importante, la mayoría de las publicaciones están en línea y son gratuitas. Entonces, creo que esa es una aportación. Y hoy en día es muy difícil ya encontrar excusa y pretexto, sobre todo en los estudiantes de licenciatura, de no encontrar información. Creo que la información está ahí, hay que adentrarnos a ella, hay que encontrar la riqueza de cada uno de los investigadores, de sus líneas de investigación, de los enfoques que cada uno tiene. Y agradecerles a ustedes dos como coordinadores por este esfuerzo. Creo que es muy rico y le permite al público en general tener como este conocimiento, porque a veces algunas publicaciones son poco difundidas, entonces no sabemos que están ahí, no sabemos de sus contenidos, y esta semana nos da la oportunidad de acercarnos a ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Elena. Sí, sin duda la revista de RESAP, pues no solo está en línea, como menciona la doctora María Elena Romero, sino que también es gratuita, al igual que la revista que se refería a la doctora María Elena Romero, México y la Cuenca del Pacífico, que vamos a tener la presentación de esa revista el día de mañana. Y también algo que me gustaría rescatar es que luego los alumnos nos preguntan dónde pueden publicar. Entonces ya el doctor Barandica ya nos dijo que en esta revista pues también hay oportunidad para los estudiantes para que puedan publicar. Doctor Barandica, no sé si quiere también agregar algún comentario final. Me sumo también a la felicitación, ¿no? Organizar un evento, una logística de una semana con publicaciones, ¿no? Ese es un gran logro, ¿no? Yo los felicito ampliamente, les agradezco mucho que hayan pensado y contemplándome en el esfuerzo que estamos realizando, ¿no? Y obviamente, pues, más que nada, pues, reiterar, ¿no? Que sí estamos abiertos a las propuestas, ¿no? Ya les puse ahí la dirección a donde pueden ustedes enviarlas, y obviamente tanto a profesores, investigadores, como estudiantes, ¿no? Entonces ese siempre ha sido uno de las motivaciones importantes tanto de los seminarios como de los proyectos, pues empujar a los alumnos a sus primeras labores, ¿no? A sus primeras labores ya como profesionistas, como profesionales, ¿no? Y en ese sentido siempre va a ser importante que tengan un lugar o una posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante pues que sí hay que promoverlo, ¿no? No tengan miedo, ¿no? Tampoco es un aspecto obligatorio. Una cuestión importante es que el comité asesor lo que hace es recibir la propuesta, aprobarla, recoge el texto, ya trabajo y da sugerencias de modificación. O sea, para no decirle dictamen, le damos sugerencias, porque pues, como surgió como parte de un seminario, pues los seguimos trabajando como si fueran colaboraciones de un seminario, ¿sí? Más que de una cuestión ya de infraestructura, ¿no? De dinámica, ¿no? Porque pues, obviamente la intención es seguir creciendo y ampliando, ¿no? Entonces ese sería más que nada para que no tengan resquemores o situaciones ahí, ¿no? Entonces por mí sería todo y muchísimas gracias por la invitación y los felicito por esta jornada virtual o no sé cómo llamarle, pero con estas plataformas, muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Barandica y a la doctora Romero. Antes de hacer el cierre les voy a platicar de qué vamos a ver el día de mañana y ya después el doctor Uscanga hará el cierre formal de este día. El día de mañana vamos a empezar a las 11 de la mañana. Vamos a tener, como les decía, son libros un poco más enfocados hacia Japón, la presencia japonesa en Jalisco. Después vamos a ver esta revista que estábamos mencionando, la revista México y la Cuenca del Pacífico,
cuadernos de investigación sobre las regiones internacionales en el siglo XXI de Asia, que esta es una publicación de nuestra facultad en el marco de un proyecto PAPIT. La presentación Los retos de México en Asia-Pacífico, y vamos a cerrar, entonces empezaríamos a las 11 de la mañana y cerramos a las 14:50 horas. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado presentes en este día 2 de nuestra jornada, y le daría la palabra al doctor Carlos Uscanga para que nos haga el cierre formal del evento. Muchas gracias, doctora Valdivia. Pues nada, solamente reiteré el agradecimiento a nuestros colegas que nos hicieron favor de presentar, ya sea en su calidad de autores o coordinadores o editores, en el caso de la revista, así como pues los comentarios vertidos por todos los participantes en la sesión del día de hoy. Creo que vamos en viento en popa, creo que hemos cumplido hasta ahora el objetivo, esperamos que sigamos en la misma sintonía y frecuencia hasta el viernes cuando terminamos esta primera jornada. En efecto, la idea es socializar, generar líneas de inquietud y de interés por parte de los que nos están viendo y escuchando por las redes sociales, por el Facebook del Centro de Relaciones Internacionales y por la sala de audiovisuales por YouTube, ¿no? Entonces, eso es una invitación abierta. Creo yo que ha sido un proyecto muy ambicioso y no hubiera sido posible sin pues la respuesta de ustedes, de nuestros colegas, que inmediatamente pues aceptaron con buenos ojos este proyecto. Finalmente, bueno, vienen los agradecimientos, obviamente primero al Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Fausto Quintana, al maestro Genaro Beristain como secretario del área de investigación, al equipo de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Políticas, a Ceci y Tina, que pues nos han estado apoyando de manera irrestricta. Obviamente a nuestra directora, a la doctora Carola García Calderón, que pues también da fe, diríamos, y nos respalda en estos esfuerzos de difusión del conocimiento, que son partes de una de las tareas prioritarias que nosotros como personal académico debemos asumir, la difusión del conocimiento, y eso es a través precisamente de estos ejercicios. Nada, invitarlos simplemente para ya nos dio el cartel, diríamos, la doctora Valdivia, de lo que vamos a ver mañana, que también vamos a seguir en la temática de presentar revistas especializadas en Asia-Pacífico, vinculado con libros, cuadernos, y pues los esperamos. Nos da mucho gusto que nos hayan visto hoy, que nos hayan seguido, y pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos.